Pero a modo de repaso, la semana pasada habíamos empezado a indagar en esta clase. No la voy a poder grabar, ¿verdad? Porque es Meet, pero bueno, probablemente tengo otras los años pasados. Si es que no se las he subido, se las paso, ¿sí? Así que por favor, todo lo que puedan, pregunten y consulten. Habíamos empezado a indagar sobre los comportamientos intracelulares, como una de las principales características que diferenciaba las células eucariotas de las procariotas, ¿verdad? Y el primero de sus compartimentos que hemos hecho énfasis es en el núcleo, porque es probablemente el que nos permite diferenciar, o la primera característica que nos permite diferenciar entre células eucariotas y procariotas, ya que las procariotas carecen de esta membrana nuclear. Y en cambio, en las eucariotas, todo el material genético se encuentra circunscripto en un espacio delimitado, que es el núcleo, que se encuentra rodeado por una lámina nuclear formada, como ya habíamos visto, por una bicapa lipídica, que tiene una composición diferente en su lámina interna, en su región interna respecto a su región externa, ya que la región externa se encuentra completamente cubierta por ribosomas y es contigua con el retículo endoplasmático. También habíamos visto los otros organelos que forman parte de una célula, de los compartimentos de una célula animal, en este caso. Habíamos brevemente repasado sus funciones, brevemente porque después hay una unidad que se dedica a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces no me voy a detener en eso ahora. Y particularmente nos interesaba empezar a observar, a estudiar o a comprender cómo es que las proteínas, cuya síntesis ya habíamos estudiado el mecanismo molecular, que regía la producción de proteínas en los ribosomas, cómo era que después de esas proteínas, luego de sintetizadas, iban a trasladarse a cada uno de sus de los lugares en los cuales iban a cumplir su función. Y este esquema me resulta a mí bastante práctico porque de alguna manera presenta una mirada global del destino y las rutas de distribución de las proteínas sintetizadas en la célula, en donde, como pueden ver aquí, un ARN mensajero que, por supuesto, se sintetiza en el núcleo. Del núcleo debe ser exportado hacia el citoplasma, ya procesado, y en el citoplasma entra en contacto con el ribosoma. Esto ya lo hemos visto, las dos unidades del ribosoma, cómo es que por medio de los factores traduccionales, se ensambla el ribosoma, cómo es que se leen los marcos de lectura. Bueno, todo esto ya lo vimos, ¿verdad? Y fíjense que todos los ARN mensajeros van a entrar en contacto con un pool de ribosomas libres en el citoplasma, y dependiendo de qué tipo de proteína se empiece a sintetizar, ese ribosoma que podrá quedar o bien libre en el citoplasma o bien podrá incorporarse a la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Y esto es algo que vamos a empezar a ver en detalle hoy, cómo es que ocurre este traspaso del ribosoma libre a la membrana del retículo endoplasmático. Si nos siguiéramos quedando con estos ribosomas libres, veríamos que aquí se van a sintetizar por completo proteínas cuyo destino final sea el citoplasma, o sea, sean proteínas citoplasmáticas, por ejemplo, aquellas involucradas en la glucólisis, o aquellas que vayan a ser introducidas en las mitocondrias, como aquellas que forman parte del ciclo de Krebs, ¿verdad? Enzimas del ciclo de Krebs o de la fosforilación oxidativa. Si esto fuera una célula vegetal, lo mismo ocurriría con las proteínas que van a tener como destino los cloroplastos, o los plastidios, o que fueran a arribar a los peroxisomas o al propio núcleo. ¿Y cómo es que se decide cada uno de estos destinos?
Bueno, teniendo en cuenta una secuencia señal que está codificada en la secuencia nucleotídica y posteriormente traducida a la propia secuencia de la proteína, y que si la proteína no tiene ningún tipo de secuencia señal, el destino de esa proteína será el citoplasma. Por el contrario, si se encuentra una secuencia señal determinada y específica, esa proteína será trasladada de manera posttraduccional a las mitocondrias, los cloroplastos, los peroxisomas o el propio núcleo, como ya vimos la semana pasada, ¿verdad? Y esto se conoce como transporte posttraduccional o transmembrana. Como su nombre lo indica, lo primero que ocurre es que se termina de sintetizar la proteína en el citoplasma y luego se va a trasladar a sus destinos finales dentro de la célula. Y además, en el caso de las mitocondrias y los cloroplastos, este tipo de transporte es un transporte transmembrana porque ocurre a partir de unos transportadores que se encuentran en la membrana de los orgánulos. En cambio, en el caso del núcleo, hablábamos de un transporte regulado, ya que aparecían unos transportadores, unos receptores específicos que eran capaces de atravesar el complejo del poro nuclear. ¿Me siguen hasta aquí? Esto es repaso. Sin embargo, me interesaría que esté claro. Simplemente no quiero repetir la clase porque si no sería muy largo. Pero si ustedes recuerdan, la lámina nuclear que rodea al núcleo está atravesada por una serie de poros nucleares, varias decenas de estos poros nucleares, que tienen una estructura bastante particular. No son proteínas transmembranas ni proteínas transportadoras, sino que es un poro acuoso. Pero este poro acuoso está recubierto por proteínas. Y son estas proteínas que tienen esta estructura como un poco, digamos, bastante definida, pero que hacia el interior del poro es bastante desordenada, son las que van a definir qué tipo de proteínas se transportan de un lado al otro de la membrana. Aquellas proteínas muy pequeñitas van a fluir libremente. En cambio, las proteínas o moléculas, porque lo mismo ocurre con los ARN y con otro tipo de moléculas que deben ir a un lado al otro entre el citoplasma y el núcleo, aquellas de mayor tamaño ya van a necesitar de un transporte específico. Y además de los transportadores específicos, que son los receptores nucleares, habíamos dicho que estos receptores necesitaban encontrar una secuencia de localización nuclear en la proteína. Y que esta secuencia era necesaria y suficiente para que esa proteína terminara en el núcleo o, por el contrario, se quedara en el citoplasma o en otra organela. Y habíamos puesto el ejemplo de esta secuencia particularmente muy bien descrita, que es una secuencia básica muy rica en lisina, que es una señal característica de importación nuclear, que cuando está presente la proteína que la contiene es directamente transportada al núcleo. Y esto se podía ver en estas fotografías en donde esta proteína había sido marcada con una proteína fluorescente. En este caso la fluorescencia se observa como blanca, ¿verdad? No es fluorescente, sino que es... está en blanco y negro la fotografía, si no se vería verde, pero en este caso la van a ver blanca. Lo que ven iluminado, lo que ven en blanco, son los núcleos de las células. Lo que no se logra ver son los contornos, ¿verdad?, de las membranas celulares, que sí se ven aquí. Entonces, lo que florece son los núcleos, porque el resto no está marcado, y la proteína que sí está marcada ha sido introducida dentro del núcleo. Por el contrario, cuando esa señal de localización nuclear es mutada, y fíjense que se muta un único aminoácido, esto ya es suficiente
para que su receptor no la reconozca y la proteína no sea traslocada al núcleo, sino que quede en el citoplasma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo lo contrario. Lo que florece es el citoplasma, este es el contorno de una célula, este es el contorno de otra célula. Esto queda claro, ¿verdad? Estas son todas diferentes células con su núcleo, y el núcleo se observa en negro, bueno, gris oscuro, simplemente porque no está, o sea, por contraste se observa en ese color, porque no está floreciendo. Entonces, esto significa que la proteína está en el citoplasma y no está en el núcleo. ¿Esto se entiende? Sí, profe. Perfecto. Entonces, en los receptores de importación nuclear, así como los de exportación nuclear, reconocen secuencias señales específicas. Y aquí simplemente para contarles que hay varios de ellos cuyas secuencias están completamente establecidas, así como las secuencias las proteínas que reconocen y también las secuencias señales que reconocen, ¿sí? Entonces, como verán, bueno, hay algunos que son de importación y otros de exportación. Los de exportación van a residir en el núcleo, van a hacer el transporte inverso, es decir, del núcleo al citoplasma, y luego deben volver a su lugar de origen, que es el núcleo, ¿verdad? Entonces, necesito que esto de alguna manera esté claro para que lo podamos complicar un poquito. Hay receptores entonces que son capaces de reconocer secuencias de señalización nuclear o secuencias de exportación si el camino es inverso, es decir, si va del núcleo al citoplasma. Y cuando reconocen esa secuencia van a transportar la proteína, que le llamaremos proteína cargo, ¿verdad? Ahora bien, la direccionalidad del transporte tiene una dificultad adicional. Y está dada por una proteína muy importante, que me voy a tomar el tiempo de introducirla porque va a cumplir otras funciones, además de este camino de localización o de direccionalidad de las proteínas. Y que son las proteínas G, o proteínas GTPasas, de las cuales vamos a ver que hay proteínas GTPasas que son monoméricas y otras que son triméricas. Las que vamos a describir aquí son las proteínas G o GTPasa. Le vamos a decir proteína G y G es por GTPasa, ¿sí? GTPasa es la actividad de hidrólisis de GTP. ¿Esto se entiende? Sí, profe. Una gran familia de proteínas que se denominan proteínas G, que son monoméricas o triméricas. A las triméricas las vamos a ver bastante más adelante cuando veamos los mecanismos de señalización. Estas proteínas G triméricas forman parte. Les resulta más fácil si pongo camarita como para seguirme, porque yo muevo para todos lados las manos y capaz que a ustedes les resulta más fácil verme. Pero bueno, a veces la saco la cámara primero por una protección personal, porque suelo estar así como con cualquier peinado, pero además porque me quita, no mejora la transmisión. Pero a veces me doy cuenta que estoy moviendo para todos lados las manos y quizás les resultará más fácil verme. Puedo poner un rato la cámara. Les saludo. Estoy desde la pieza de mi hijo, que acá estoy a resguardo del ruido que hay afuera, porque ayer literalmente han roto toda una pared de mi living y ha sido como un caos. Mucho polvillo y ¿Se cortó? son las de proteína G, que pueden ser o bien monoméricas o bien triméricas. Las triméricas las vamos a ver en detalle cuando veamos mecanismos de señalización, porque cumplen un rol muy importante como receptores de membrana asociados a proteína G. No son ellos los receptores, sino que están asociados a los receptores de membrana. La función que cumplen es muy similar, solamente que la estructura está formada por 3 subunidades, en cambio en este caso son monoméricas. Son una gran familia de proteínas, de las cuales ahora les voy a mencionar a las RAN. Pero básicamente lo que tienen que saber es su mecanismo de acción.
Estas proteínas son muy importantes porque actúan como interruptores moleculares, porque cuando varían de su estado asociado a GTP a su estado asociado a GDP, pueden activar o inactivar determinadas moléculas o determinados mecanismos, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Y ahora, Sí, profe. que quede un poquito más claro cuando vayamos avanzando. Fíjense. Profe, perdón, ¿podría repetir esto último? Justo se me ha cortado. ¿Cómo es que cambian las proteínas? Ahí, a ver, yo te cuento esto y después volvemos porque se los voy contando como por partes porque entiendo que puede ser un poco complejo, ¿sí? Lo primero que vamos a recordar es que estas proteínas G son proteínas G monoméricas que tienen función GTPasa. ¿Qué significa GTPasa? Que hidrolizan GTP. El GTP, como ustedes saben, es un nucleótido, ¿verdad? Que puede ser trifosfato o monofosfato, generalmente está como GTP o como GDP por difosfato o como GMP porque tiene un solo fosfato. Eso es familiar para ustedes, ¿verdad? Acuérdense del ATP, lo que pasa es que el ATP generalmente, bueno, en el ATP pasa exactamente lo mismo. Se va hidrolizando el fosfato alfa y puede dar lugar al ADP o dos fosfatos y dar lugar al AMP, ¿sí? Esperen un segundo, perdón. A ver, ¿yo puedo verla aquí, a mi pantalla? Debería, ¿verdad? Bueno, las G monoméricas. Su función es de GTPasas, es decir, hidrolizar al GTP, ¿sí? Alternan entre dos estados. El estado activado es cuando están asociadas a GTP y el estado inactivo es cuando están asociadas a GDP. ¿Y cómo es que pasan de un estado al otro? Cuando ellas mismas activan su actividad GTPasa intrínseca, o sea, cuando se activa su actividad GTPasa intrínseca. Pero eso no son capaces de hacerlo por ellas mismas, sino que necesitan de proteínas accesorias que las activen, ¿sí? Y ahí aparecen dos proteínas auxiliares que reciben diferentes formas, o sea, reciben diferentes nombres en función de la proteína con la cual participen. Las que participan con las proteínas RAN se llamarán RAN-HEF o RAN-GAP. Las que participan con las proteínas RAS se llamarán RAS-HEF o RAS-GAP. Pero básicamente son proteínas HEF o GAP porque las HEF son aquellas que son capaces de intercambiar el nucleótido de guanina, el GDP, por el GTP y de esta manera activar a la proteína G. Y las proteínas GAP activan la actividad GTPase intrínseca de la proteína y los pasan a su estado inactivo. Repito esto porque sé que es complejo. Las proteínas G son proteínas GTPasas monoméricas que, como su nombre lo indican, hidrolizan GTP, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. En eso, aquí vemos la forma activa de la proteína cuando está unida a GTP. Y acá vemos la forma inactiva de la proteína cuando está unida a GDP. A su vez, esto, que la proteína pase de un estado activo o inactivo, activa o inactiva otros procesos u otras proteínas. Por eso se dice que son interruptores moleculares. Es como que yo la prendo y la apago a la proteína y de esta manera prendo o apago un determinado mecanismo o una determinada otra proteína asociada. No sé si eso se entiende. Esto probablemente va a quedar más claro ahora cuando hablemos de la función que tienen a nivel de la dirección de las proteínas hacia o desde el núcleo, ¿sí? Entonces, hasta aquí entendamos que es importante que pasen de su estado activo o inactivo porque actúan activando o inactivando otros procesos asociados. Ahora bien, ¿cómo hacen ellas para pasar de un estado al otro?
Bueno, aparecen dos proteínas accesorias que van a recibir el nombre de, en este caso, RAN-GAP o RAN-HEF, porque están asociadas a RAN, ¿verdad? Esto desde ya les da la pauta de que son proteínas sumamente específicas, porque en la célula va a haber un montón de proteínas G monoméricas, ¿sí? Y cada uno va a tener su HEF y su GAP asociados. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Perfecto. Sí. Excelente. Por favor, lo que haya que repetir se repite. Entonces, nos detenemos aquí. RAN-GTP está en su estado activo, asociado a GTP, ¿verdad? Cuando RAN-GAP actúa sobre RAN-GTP, activa su actividad GTPase intrínseca y como resultado el GTP se hidroliza y pasa a su estado inactivo. Cuando RAN-HEF actúa sobre RAN-GDP, libera este GDP y le permite a RAN asociarse a GTP y volver a su estado activo. ¿Queda claro? Más o menos. Bueno, profe, o sea, sería el RAN-GAP va sí o sí con RAN-GTP para activarla y que hidroliza el GTP. Sí, muy bien. Acá lo que tiene que quedar claro es, RAN alterna en un estado activo asociado a GTP y un estado inactivo asociado a GDP. Eso está claro, ¿verdad? Activo y activo. Ahora, ¿cómo pasa RAN de activo o inactivo y de inactivo a activo? Ahí aparecen estas proteínas auxiliares. RAN-GAP lo que hace es activar a RAN. ¿Y RAN qué función cumple? Eso. Hidroliza GTP. Entonces, cuando se activa, hidroliza su GTP. ¿En qué estado queda? Como RAN-GDP. Y este es un estado inactivo. Pero para pasar de RAN-GTP a RAN-GDP necesita RAN-GAP. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. ¿Cómo pasa a su estado activo? Debe liberar el GDP para poder asociarse a GTP, ¿verdad? Y quien la ayuda a cumplir esa función es RAN-HEF, que como su nombre lo indica, por sus siglas en inglés, es un factor intercambiador de guanina. Hace que libere el GDP para que pueda asociarse a GTP y pasar a su estado activo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, igual lo vamos a hacer retomando. Bueno, ahora fíjense qué función cumple, habiendo quedado claro cuál es el mecanismo por el cual se activa y se inactiva RAN, vamos a ver cuál es su función en términos de la direccionalidad de las proteínas desde ahí hacia el núcleo, ¿sí? Aquí este es un esquema, aunque no lo crean, simplificado, porque lo que me está faltando aquí son los receptores propiamente, que en definitiva es lo que más me importa. Perdón, me están llamando, pero no voy a atender. Entonces, vamos por parte entendiendo las diferentes etapas del proceso para después entenderlo todo junto, ¿sí? Aquí les quiero mostrar cómo se mueve RAN-GTP desde y hacia el núcleo. Y esto después va a cobrar importancia porque se va a asociar a los receptores que van a llevar su carga desde y hacia el núcleo. Fíjense que en el núcleo hay una alta concentración de RAN-GTP. En cambio, en el citoplasma hay una alta concentración de RAN-GDP. Y esto, como les decía, va a tener importancia en términos de la direccionalidad de las proteínas. ¿Por qué ocurre esto? Porque en el núcleo hay alta concentración de RAN-HEF, que era, ¿quién? La proteína que intercambiaba nucleótidos, o sea, que le hacía pasar a RAN del estado inactivo al estado activo. En cambio, en el citoplasma tenemos a RAN-GAP, que hacía RAN-GAP.
hacía pasar a RAN del estado activo al estado inactivo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí, profe. Ahora fíjense lo que pasa con el transporte de proteínas desde y hacia el núcleo. Aquí a la izquierda tenemos representado proteínas, que se denominan proteínas cargo, como les decía, de localización nuclear. Esta que parece una hojuelita, o sea, esta que está acá como color, no sé, naranja, que tiene, fíjense, como un pupito rojo. Ese pupito es la señal de localización nuclear, ¿sí? Bueno, acá está suelta, perdón. Fíjense, esta como hojuelita es la proteína que queremos transportar hacia el núcleo y eso que tiene en rojo es la señal de localización nuclear. ¿Qué tenía que pasar para que una proteína se localice en el núcleo? Tenía que estar esa señal de localización y tenía que tener un receptor capaz de reconocerla, ¿verdad? Ese receptor, recuerden que podía unirse a esta señal de localización y también podía interactuar con el complejo del poro nuclear, porque no era fácil pasar a través del complejo del poro nuclear, ¿recuerdan? Entonces, este receptor es capaz de pasar a través del complejo del poro nuclear y dejar su cargo o su proteína en el núcleo y luego ser reciclado hacia el citoplasma para poder unirse a otra proteína cargo y cumplir con este circuito. ¿Eso está claro? Sí. Ahora vamos a ver que esta direccionalidad está acompañada, promovida por RAN-GTP y RAN, o sea, por la proteína RAN. Fíjense, cuando el receptor con su cargo ingresa al núcleo, RAN-GTP se asocia al receptor y esta asociación promueve que el receptor libere su cargo, ¿sí? Induce un cambio conformacional que hace que libere su cargo. ¿Se entiende? ¿Podrías repetirlo de nuevo, profe? ¿Cómo, perdón? Que lo repita. Sí, sí, por supuesto. Voy desde el principio. Proteína con señal de localización nuclear que se asocia a un receptor de importación nuclear. El complejo ingresa al núcleo porque es capaz de interactuar con el complejo del poro nuclear. Ay, disculpen si a veces me voy un poco porque me están zumbando los oídos y me parece que se me ha bajado un poco la presión. Pero estoy tratando de estar conectada. Entonces, este complejo receptor proteína es importado hacia el núcleo. Una vez que está en el núcleo, viene RAN, la proteína RAN, GTP, o sea, activada, y se asocia a el receptor. Cuando se asocia, hace que el receptor cambie su conformación y libere su cargo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Fíjense que acá ha dejado la proteína y ha quedado asociado a RAN. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Entonces aquí hemos logrado el cometido de dejar la proteína adentro del núcleo. Y el receptor con GTP salen del núcleo. ¿Y qué pasaba en el citoplasma? Había una gran concentración ¿de qué? ¿De qué proteína? Fíjense. RAN. De RAN-GTP. De RAN-GDP, pero porque había RAN-GAP, ¿verdad? Entonces, cuando RAN-GTP sale al citoplasma, se activa y hidroliza su GTP a GDP, y en esas condiciones el receptor se libera de RAN-GDP, entonces tengo RAN-GDP por un lado y el receptor libre por el otro, listo para cumplir un nuevo circuito. ¿Se entiende? Lo puedo repetir. Después
El transporte inverso, si quieren se lo explico, pero es básicamente lo inverso. Me interesa con que sea les quede claro uno de ellos, y al otro lo leen y bueno, se van a dar cuenta que es a la inversa. Pero esto lo repito las veces que sea necesario. Tenemos una proteína que es RAN-GTP, que es la que colabora con la direccionalidad de proteínas hacia y desde el núcleo. Tenemos una proteína que debe ir hacia el núcleo, que tiene una señal de localización nuclear. Pero también necesitamos un receptor que reconozca esa proteína. Cuando el receptor reconoce la proteína, la transporta al núcleo. En el núcleo, una proteína RAN-GTP se une al receptor. Cuando se une al receptor, hace que libere el cargo y queda asociada con el receptor. ¿Para qué? Para favorecer que salga del núcleo y se recicle. Una vez que sale del núcleo, esta proteína RAN se activa y se hidroliza a RAN-GDP. ¿Sí? Esa hidrólisis hace que libere el receptor y que ella quede libre para seguir. Esta después va a volver al núcleo y ahí se va a reciclar a RAN-GTP. Pero, bueno. ¿Se entendió esta parte? Sí. Bien. ¿Todos entendieron? Más o menos. Sí, sí. Bueno, por favor me preguntan lo que necesiten. Estas son diferentes representaciones de lo mismo, ¿sí? Y acá esta diapositiva, que se las voy a tratar de simplificar un poco, lo que les quiere indicar es que hay proteínas, quiere ejemplificar el hecho de que, como habíamos dicho por ahí la clase pasada, hay proteínas como los factores, ¿se acuerdan los factores transcripcionales específicos de secuencia? Que eran aquellos que en determinado momento debían entrar al núcleo para cumplir con su función, es decir, activar la transcripción de un determinado grupo de genes, ¿verdad? Pero eso se hacía en respuesta a un estímulo, no todo el tiempo, ¿verdad? O sea, sabemos que hay genes que se van a activar en un determinado momento y no en otro. ¿Y cómo es que esa activación ocurre? Por medio de estos factores transcripcionales específicos de secuencia. Esto lo sabemos, ¿verdad? Entonces, esos factores transcripcionales específicos de secuencia, por ejemplo, deben poder migrar al núcleo en un momento determinado y salir del núcleo cuando no sean necesitados. ¿Y cómo es que la misma proteína migra al núcleo y vuelve del núcleo? Bueno, fíjense, esta proteína, que es un factor transcripcional, tiene tanto una señal de localización nuclear, que en realidad es la que está acá en rojo, como una señal de exportación nuclear, que es la que está en verde. La misma proteína tiene una señal de localización nuclear y de exportación nuclear. ¿Cómo hace la célula para no volverse loca? Bueno, generalmente cuando una misma proteína tiene que viajar de ida y vuelta al núcleo y tiene las dos señales, lo que hace la célula es tapar una de las señales y dejar disponible la otra. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto? Sí, profe. Perfecto. Lo voy a simplificar porque entiendo que puede ser muy complejo. Esto ocurre cuando los linfocitos T se activan y se activan por un incremento en las concentraciones de calcio. Las concentraciones de calcio activan una calcineurina, esa calcineurina activa fosfatasas. Entonces, como no quiero complicar más la cuestión metabólica molecular, quiero que quede este concepto claro. Hay proteínas que deben ir y volver del núcleo. Por lo tanto, deben tener señales de importación y de exportación. Para que la célula no se vuelva loca y la esté llevando y trayendo todo el tiempo, en determinadas condiciones, cuando se las necesita en el citosol, la señal de importación nuclear no va a estar disponible. Cuando llega una señal a la célula que hace que esta proteína se requiera dentro del núcleo, la señal de importación nuclear va a pasar a estar disponible y la otra se va a tapar, ¿sí? Va a quedar no disponible, ¿sí? Entonces, en lo que no me quiero detener es cuáles son los mecanismos por los cuales se activa o se inactiva, porque eso además depende de cada factor transcripcional, ¿verdad? Pero, digamos, acá para explicarlo a grosso modo. Esta proteína tiene una señal de exportación verde y una señal de importación roja.
Cuando es necesario que esté en el citoplasma, la señal de importación nuclear está fosforilada y no es accesible. Por el contrario, cuando se necesita que se importe al núcleo, la señal esta queda disponible porque una fosfatasa actúa y libera los fosfatos, y la señal de importación se ocluye con otra proteína. Fíjense que esto que parece un chichón está tapado por esta proteína celestita, que es la misma que había fosforilado esto. Entonces, esta no está disponible y esta sí está disponible. ¿De qué depende una u otra situación? De lo que deba, de las necesidades a las que deba responder la célula en un determinado momento. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Perfecto. Excelente. Bueno, terminamos con el núcleo, tomamos aire y ahora empezamos a conocer un poquito más de lo que es la ruta secretora propiamente. Habíamos dicho que la ruta secretora arrancaba en el retículo endoplasmático y terminaba, su destino final era la secreción por fuera de la célula, pero digamos, la ruta secretora son todos los pasos, ¿verdad? Habrá proteínas cuyo destino sea ser secretadas y habrá otras que terminan en el retículo endoplasmático y en diferentes partes de la célula, ¿verdad? Entonces, bueno, ahora vamos a conocer ese caminito que pueden seguir las proteínas dentro de lo que es la ruta secretora. Y vamos a recordar que lo que mediaba ese tipo de transporte era un tipo de transporte vesicular. No creo que lleguemos a ver hoy los tipos de vesículas, pero sí me interesa que quede claro, fíjense, bueno, en cualquiera de estas diapositivas, ¿verdad? El transporte desde el citoplasma hacia el retículo endoplasmático es un transporte de tipo transmembrana, ya vamos a ver cómo ocurre. Pero ahí en el retículo endoplasmático inicia lo que se conoce como vía secretora, y este es el transporte, desde aquí en adelante arranca un transporte de tipo vesicular. Esto es lo que se conoce como ruta secretora, ¿sí? Ruta secretora porque algunas de esas proteínas van a ser secretadas por fuera de la célula. Sin embargo, todos los caminos intermedios también son parte de la ruta secretora. Por ejemplo, habrá proteínas que terminen en el Golgi porque sean residentes del Golgi, ¿verdad? Porque cumplan toda su función dentro del Golgi. O en un endosoma, o en el lisosoma, o en la propia membrana plasmática, porque dentro de esta ruta están las proteínas integrales de membrana que van a ir a formar parte de la propia membrana plasmática, ¿verdad? Entonces ahora vamos a conocer cómo se inicia esta ruta secretora, arrancando por cómo llegan las proteínas hacia el retículo endoplasmático. ¿Se entiende eso, verdad? Bueno, hay unos experimentos bastante interesantes de cómo es que se descubrió, se puso en evidencia la ruta secretora, porque como yo no me voy a detener en eso, pero siempre los invito a leerlos, porque verdaderamente son interesantes y creo que hacen como más accesible la información. Pero sí contarles o recordarles esto de que con el advenimiento de los microscopios electrónicos de mayor fidelidad. No sé si los invité, hoy hay una charla que de hecho la organizo yo, de la gente de microscopía electrónica de Tucumán, es a las 3:30. Sería muy interesante si pudieran entrar, porque van a contar de manera bastante sencilla, creo yo, perdón por no invitarlos antes, perdón, la organicé la semana pasada y creo que omití invitarlos y les pido disculpas. De todas maneras la voy a volver a organizar. Y, o sea, en realidad es un seminario del instituto, ¿verdad? Del instituto donde yo trabajo. Pero les vendría bárbaro y de hecho yo los invito desde ya porque van a contar, sobre el Centro de Microscopía que está en Tucumán, Centro Integral de Microscopía Electrónica, se llama CIME,
Ahora mismo les reenvío la invitación y estaría muy bueno que si pudieran participar. Va a ser una charla de unos 40-45 minutos en donde les van a contar lo que hacen ahí. Siempre tengo postergada también que viajemos al centro porque es bastante interesante que los pudieran ver de cerca los microscopios estos. Pero bueno, eso más en estas épocas es más complicado todavía. Pero bueno, quedan invitados si pudieran asistir a la charlita de hoy a la tarde. Donde, como les digo, les cuentan sobre los servicios que brinda el instituto y un poquito les van a mostrar fotos de los ensayos que hacen. Es bastante interesante. Pero de todas maneras, esta misma gente está invitada al curso que tengo previsto dar a ustedes y para los otros chicos, ¿no? Pero bueno, hoy la pueden escuchar, o sea que estaría bueno. Les decía, con el advenimiento de los microscopios electrónicos, primero se contaba, como ustedes saben, con los microscopios ópticos. Con los microscopios ópticos la información ultraestructural era casi nula. ¿Qué se podía saber? Bueno, una información muy, muy vaga de la organización interna de una célula, tiñendo con diferentes colorantes, algunos con mayor afinidad por estructuras más basófilas, otras por estructuras más nucleófilas, más acidófilas, perdón. Y entonces más o menos poder inferir el hecho de que de la composición, muy vagamente, de cuál era la composición de las diferentes organelas dentro de una célula. Con el advenimiento del microscopio, pero todas estas organelas a la luz del microscopio electrónico se podían ver más o menos como se representan en este esquema, ¿verdad? Como estructuras vacías. ¿Qué es lo que pasaba dentro de cada una? Realmente era muy difícil de dilucidar a la luz del microscopio electrónico, ¿verdad? Perdón, a la luz del microscopio óptico. Con el advenimiento del microscopio electrónico se tuvo una información ultraestructural mucho más fina. Ya podíamos ver como con bastante más detalle, inclusive el interior de cada una de estas organelas, podemos hacer un corte y ver en diferentes etapas cómo se organiza la ultraestructura de cada organela. Sin embargo, seguimos sin tener una información de tipo funcional, o sea, sabíamos que estaban ahí, sabíamos cómo estaban estructuradas, pero no sabíamos cuál era la función que tenían. Y se llevó, y eso, y un poco lo que vamos a contar ahora, se arribó por medio de enfoques de tipo más bioquímicos, o sea, diferentes ensayos, y también mediante enfoques genéticos, por los cuales, bueno, se mutaba una determinada secuencia de señal, se veía dónde iba a parar la proteína se asociaba a un fluoróforo, se la podía seguir a lo largo de su ruta, bueno. Toda esta información que ahora conocemos y que se sigue conociendo, porque esta es una información, y esto es algo que ustedes, digamos, deben tener siempre en consideración, que se hacen en modelos experimentales y que siempre está o sea, lo tomamos como cierto, porque probablemente ha sido descrito en células de ratón y en alguna célula humana, pero en alguna célula modelo. Siempre, digamos, al día de hoy, en los diferentes grupos de investigación, el desafío está en estudiar en cada sistema, en cada grupo celular y demás, si esto que estamos diciendo acá como cierto se reproduce, ¿verdad? ¿Se entiende un poco esto, lo que quiero transmitir? Entonces, bueno, si bien no me voy a detener en estos ensayos, sí decirles que es interesante que los pudieran leer, porque son los que en definitiva han dado la información sobre esto que estábamos viendo, que sabíamos que existía, que sabíamos que estaba ahí, no sabíamos exactamente cómo funcionaba. Y bueno, como casi todos los hitos dentro de lo que es la biología celular y molecular, quienes fueron como descubriendo estos diferentes hitos fueron galardonados con el premio Nobel, como para que ustedes, al día de hoy esto sigue ocurriendo, ¿verdad? Como para darles una idea fuerte de que, bueno, es una de las áreas de la ciencia que más fuertemente avanza y que, digamos, que marca verdaderos hitos, ¿verdad?, dentro de lo que es la ciencia. Bueno, lean el experimento de Parad, que es bastante interesante, pero acá yo simplemente me quiero detener en esto. Esto es
lo que se conoce como una célula polarizada, particularmente está representado acá un acino pancreático. Yo les había contado la semana pasada que los acinos pancreáticos tienen una función fuertemente secretora y por lo tanto tiene un retículo endoplasmático bastante desarrollado, porque, por supuesto que toda la función secretora está depositada, arranca en el retículo endoplasmático. Entonces, fíjense que esto, lo que hicieron fue muy brevemente marcar proteínas y ver cómo arrancaban el retículo endoplasmático y cómo iban formando parte de diferentes vesículas y por último terminaban siendo secretadas cuando estas vesículas se fusionaban con la membrana plasmática. En una célula de este tipo, que es una célula que se conoce como polarizada, y es polarizada porque yo puedo distinguir perfectamente una membrana basal o vasolateral y una membrana apical, y la organización interna de la célula siempre tiene como la misma configuración. El núcleo hacia la membrana basal, un retículo endoplasmático muy desarrollado asociado al núcleo, y de ahí sigue todo lo que se conoce como ruta secretora para que finalmente hacia la luz apical estén, estas vesículas que se fusionan con esa membrana para liberar su contenido a la luz, ya sea de un vaso sanguíneo o del espacio extracelular. ¿Sí? Esto es, como les decía, es una célula polarizada. Esto voy a entrar un poquito más en detalle cuando veamos uniones intercelulares, pero hay células que no están polarizadas, como por ejemplo los fibroblastos, o células que forman parte de la matriz extracelular, en donde no es necesario que tengan esta organización, digamos, no podemos distinguir una organización vasolateral apical, ¿sí? Sino frontolateral, porque en realidad todos los extremos de la célula más o menos dan lo mismo. Pero bueno, esto es un tipo de célula que al igual que lo que ocurre en los epitelios, tiene una organización específica y generalmente es esta, ¿sí? Entonces, la ruta secretora habíamos dicho, ¿necesitan que hagamos una pausita para que sigamos o van más o menos bien? Esta ruta secretora arrancaba en el retículo endoplasmático rugoso. Sin embargo, ustedes saben que en las células hay diferentes proporciones de un retículo endoplasmático liso y uno rugoso. El liso es lisa y llanamente porque no tiene ribosomas adheridos a su superficie, ¿verdad? Pero además cumple funciones fisiológicas muy diferentes el retículo endoplasmático rugoso respecto del liso. Y entonces, muy brevemente, voy a empezar contándoles del retículo endoplasmático liso para después, sí, fuertemente comenzar a contarles del retículo endoplasmático rugoso. Aquí estas diapositivas, un poco para mostrarles la distribución espacial de las diferentes organelas dentro de una célula, y mostrarles, sobre todo, cómo es que pueden ser marcadas, fíjense, con diferentes proteínas fluorescentes, diferentes fluoróforos. Ahí en el aula les he subido un videíto que está bastante dinámico y es simpático respecto a cómo se pueden marcar las proteínas dentro de una célula y así poder seguirlas, ¿sí? No sé si alguien lo ha podido llegar a ver. Sí. Ese que arranca como con los fuegos artificiales. Sí, ese incluso lo conozco, ya lo veía de antes. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, a mí la verdad que me ha gustado bastante cuando lo he visto porque me ha parecido bastante dinámico y simpático, digamos. Entonces, bueno, lo uso para... bueno, se los he dejado ahí, espero que les sirva. Pero bueno, lo que les quería mostrar es que ustedes pueden marcar diferentes proteínas que estén formando parte estructural de una organela y así ver su ubicación dentro de la célula, y podrán marcar una proteína de una organela con un fluoróforo y otra de otro con otro fluoróforo, y entonces acá, por ejemplo, colocalizan esas imágenes. Esta es una microscopía confocal,
en donde fíjense que el retículo endoplasmático está en verde y las mitocondrias en naranja, y fíjense cómo están bastante asociadas, y esto generalmente tiene que ver con el suministro de energía que necesitan para cumplir con la función. Acá el retículo endoplasmático está marcado en azul, en una célula animal, y en una célula vegetal, fíjense cómo cambia la distribución, ¿verdad? Es un poco, les quiere manifestar cómo se organiza de manera diferente en los diferentes tipos de células. Esto es una célula endotelial, que son las células que recubren la luz de un vaso sanguíneo. Esto es una célula animal cualquiera y esto es una célula vegetal, ¿sí? Simplemente para mostrarles que ustedes pueden marcarlos, ¿verdad? Y pueden visualizarlo de diferente forma. Inclusive pueden marcar 2 o más organelas dentro de una célula y ver cómo se colocalizan, ¿sí? Bueno, habíamos dicho entonces que vamos a empezar hablando del retículo endoplasmático liso, muy brevemente, para después seguir de lleno al rugoso. Como les había adelantado, la mayoría de las organelas dentro de una célula varían en su tamaño según la función metabólica de esa célula, ¿sí? Lo habíamos visto comparando una célula hepática con una célula pancreática, ¿se acuerdan? Cómo es que había diferentes, cómo el aporte de la membrana de cada una era diferente, y eso tenía que ver con la función que cumple cada una, ¿verdad? Fíjense qué es lo que pasa en el caso del retículo endoplasmático liso, que es bastante escaso en la gran mayoría de las células. Sin embargo, en hepatocitos, en células renales, sobre todo en el polo superior de una célula renal, o sea, formando parte de lo que se conoce como glándula suprarrenal, es bastante abundante, y en el músculo, en donde recibe el nombre de retículo sarcoplásmico, y en donde es muy abundante, está muy desarrollado, porque cumple una función esencial dentro de lo que es la contracción muscular, ¿sí? Entonces, en esas células está muy desarrollado, y esto va a tener que ver directamente con la función que cumple el retículo endoplasmático liso en esas células y la función que cumplen las determinadas células particularmente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función del retículo endoplasmático liso? Funciona como reservorio de calcio intracelular. El calcio, esto también lo vamos a ver más adelante, pero deben saberlo, el calcio es un ion que actúa como segundo mensajero, activando e inactivando determinadas proteínas, determinadas enzimas que tienen diferentes funciones. Si han prestado atención en esta célula, fíjense, yo no me he querido detener en esto, pero esta proteína particularmente se activa con altos niveles de calcio y se inactiva a bajos niveles de calcio. Y esto tiene que ver con la función que cumple el calcio como segundo mensajero, ¿sí? Entonces, para que cumpla eficientemente con su rol de segundo mensajero, tiene que conservarse en concentraciones intracelulares muy bajitas. Esto permite que pequeñas concentraciones o que pequeños incrementos en los niveles de calcio activan determinadas funciones. Si los niveles de calcio continuamente fueran altos, la célula no respondería a las variaciones de calcio. ¿Se entiende este concepto? Es un concepto que vamos a aplicar bastante. Pero bueno, aquí lo que me interesa es que sepan es que naturalmente o normal, en concentraciones normales, en una célula determinada, las concentraciones de calcio deben ser muy bajitas, pero que deben poder incrementarse con pulsos de manera rápida. ¿Y cómo se hace esto? En estas células que dependen fuertemente de la regulación por calcio, como por ejemplo las células musculares, cuya contracción depende fuertemente del calcio, esto lo vamos a ver más adelante, la contracción en las células musculares está fuertemente regulada por los niveles o las concentraciones de calcio. Para que eso ocurra, el calcio generalmente se encuentra en concentraciones muy bajitas, porque si no estaríamos en un estado de tetania, que es como contracción muscular continua. Eso no ocurre. En condiciones normales, el calcio se encuentra atrapado, entrampado en el retículo endoplasmático liso. Cuando llegue el estímulo de la contracción, los canales de calcio se abren y el calcio sale al citoplasma y ahí favorece la contracción.
¿Me sigan? Yo sé que son como muchos conceptos probablemente, pero esto es lo bello de esta asignatura, que está como todo muy interrelacionado. Probablemente en el camino cueste y después, digamos, el desafío mío es que puedan poder en algún momento ensamblar todo esto. Pero bueno, ¿qué es lo que necesito que sepan? Lo que pasa es que no me interesa que lo sepan de memoria, es que el retículo endoplasmático liso oficia de reservorio de calcio. ¿Sí? Y que ante un determinado estímulo abre canales que permiten que el calcio salga al citoplasma, y cuando sale al citoplasma activa un montón de funciones dentro de la célula, dentro de las cuales está la contracción. Por eso es que es muy importante en el músculo. ¿Me siguen? Sí, profe. Más o menos. Función del retículo endoplasmático liso, reservorio de calcio, donde es muy importante en las células musculares, porque tiene una función muy importante relacionada con la contracción muscular. Bien, otra función muy importante, biosíntesis de lípidos de membrana y de hormonas esteroideas. Lípidos de membrana, bueno, ya vamos a ver que estos lípidos de membrana también se sintetizan en el rugoso, pero bueno, van a cumplir una función muy importante. O sea, el retículo endoplasmático liso colabora con esta síntesis y colabora con la síntesis de hormonas esteroideas, en donde sea que se sinteticen estas hormonas esteroideas, particularmente en las gónadas y la corteza suprarrenal. Las hormonas esteroideas son, por ejemplo, los estrógenos y la progesterona y la testosterona, se sintetizan en las gónadas, y en la corteza suprarrenal se sintetizan las hormonas mineralocorticoides y glucocorticoides. ¿En dónde se sintetizan? En el retículo endoplasmático, ¿sí? Entonces, estas células van a tener un retículo endoplasmático liso muy desarrollado. ¿Entienden? Espero que sí. Y otra función muy importante que van a cumplir casi exclusivamente en hígado, y que yo se les había adelantado la semana pasada, es la detoxificación de xenobióticos, es decir, de todos aquellos químicos extraños al organismo, todos aquellos que ingerimos, por ejemplo, con los alimentos, que pueden ser fármacos o pueden ser potenciales carcinógenos, y que generalmente, si tienen una naturaleza hidrófoba, lo que ocurre en hígado es que sufren una serie de modificaciones que incrementan su solubilidad, y que esta serie de modificaciones, que están llevadas adelante por el en su gran mayoría por el citocromo P450, que tiene una serie de oxidasas muy inespecíficas que pueden oxidar casi todos los compuestos que se le pongan adelante, son bastante inespecíficas en su acción, oxidan y incrementan su solubilidad y a su vez intentan disminuir su toxicidad. Esto a veces le sale bien y a veces le sale mal, porque a veces en esa oxidación hay compuestos que antes no eran tóxicos y pasan a ser tóxicos después de que actúen esas enzimas. Pero por lo general lo que intentan hacer es disminuirle la toxicidad a las moléculas que ingresan al hígado, y por eso se dice que su función es de detoxificación. Y de hecho, las variaciones intergénicas que tienen entre un individuo y el otro, hay fuertes variaciones entre las enzimas que forman parte de esta vía, y eso hace que cada individuo responda de manera diferente, por ejemplo, a un determinado tipo de fármaco, porque tienen un metabolismo hepático necesario para cumplir con su función o necesario para disminuir su función. Y como esas enzimas son diferentes en los diferentes individuos, es que hay fármacos que actúan mejor en una persona y no tanto en otra. Y tienen todos que ver con estas enzimas que están en el retículo endoplasmático liso y que participan del metabolismo hepático de drogas exógenas, o sea, de xenobióticos, que podrán ser los mismos fármacos, los propios fármacos, ¿sí? ¿Se entiende más o menos esto que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, los perdí para siempre. Los demás se me perdieron, están muy cansados. ¿Quieren que nos tomemos 10 minutos?
¿Cómo? No, que más o menos creo que no entendí. No se entendió la última parte. Sí, puede ser medio complejo. Lo repaso si quieren. Pero concretamente... ¿Cómo vuelve? ¿Por qué no vuelve? Ahí está. El retículo endoplasmático liso cumple 3 funciones esenciales. Ser reservorio de calcio, sintetizar lípidos de membranas en algunas células, sintetizar hormonas esteroideas específicamente en aquellas que sintetizan, porque no todas las células son capaces de sintetizar hormonas esteroideas. ¿Qué células sintetizan hormonas esteroideas? Las endócrinas, de las gónadas y de la corteza suprarrenal. Entonces, ahí el retículo endoplasmático liso tiene la función de sintetizar hormonas esteroideas y en el hígado tiene la importante función de detoxificar compuestos químicos exógenos, como por ejemplo los fármacos, como por ejemplo los carcinógenos. Esas son las funciones del retículo endoplasmático liso. En el caso de las células musculares va a ser muy importante su función como reservorio de calcio porque está relacionado con la contracción. En el caso de las células endócrinas de las gónadas va a ser muy importante su capacidad de sintetizar hormonas esteroideas. Y en el caso del hígado va a ser muy importante la función que cumple el retículo endoplasmático liso en modificar estos compuestos químicos tratando de transformarlos en compuestos de menor toxicidad. Me interesa que eso sepan. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Qué ocurre? Dentro del retículo... ¿Cómo? Perdón, no escuché qué me decían. No sé si se entendió o no se entendía. Sí, profe, le decíamos que se entendía. Ah, buenísimo. Me alegro mucho. Se me están callando marineros del barco. Somos menos cada vez. Bueno. Entonces, estas son las 3 funciones esenciales del retículo endoplasmático liso. ¿Cómo es que cumple esta función de detoxificación? Bueno, porque dentro del retículo endoplasmático liso hay un montón de enzimas que cumplen esa función de detoxificación. Lo dejemos ahí, ¿sí? Cuando lo lean probablemente esto pueda clarificarse un poco más, ¿sí? Bueno, espero que no se les haya complicado tanto la vida. Bueno, entonces, ahora sí nos quedemos con el retículo endoplasmático rugoso, que es donde empezaba esta vía secretora. ¿Quieren tomarse 10 minutitos o están más o menos bien? Más o menos Bueno, profe. ¿Quieren unos 15 minutos? 10, 15, díganme. Almacén de calcio, detoxificación de algunos xenobióticos y también síntesis de hormonas esteroideas en aquellas células capaces de sintetizarlo. Por eso es que habíamos destacado que la gran mayoría de las células tenían un retículo endoplasmático liso muy poquito desarrollado, salvo estos 3 ejemplos en donde se cumplen fuertemente estas funciones que estamos mencionando, ¿verdad? Eso es básicamente lo que deben saber del retículo endoplasmático liso. Respecto al retículo endoplasmático rugoso, como venimos adelantando, es el punto de partida de la vía biosintética o ruta secretora, porque es allí donde se sintetizan las proteínas, se comienzan a procesar, porque se sintetizan, se pliegan de manera correcta, y comienza la adición de cadenas de oligosacáridos que luego se completa por lo general en el resto de la ruta, particularmente sobre todo en el Golgi, ¿sí? Pero la ruta entonces biosintética o secretora inicia en este punto. Esto era algo que yo les había adelantado tempranamente al comienzo de la clase pasada y que quizás probablemente fue confuso en ese momento, donde yo les decía, bueno, vamos a ver el destino de todas las proteínas en las células. Sin embargo, todas aquellas que vayan para el núcleo, para mitocondrias o cloroplastos o hiperoxisomas, no forman parte de la ruta secretora. ¿Cuáles van a formar parte de la ruta secretora? Las que arrancan el retículo endoplasmático, van pasando por todas las vías y terminan eventualmente en la membrana o afuera. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Espero que sí.
Sí, profe. Esto a modo de repaso de lo que yo les venía mencionando al inicio, ¿verdad? Esta teoría que hoy por hoy ya tiene, empezó como una hipótesis, la hipótesis de la señal, y actualmente tiene bastantes argumentos a favor y es probablemente es la aceptada como universalmente, que es que todas las proteínas inician su síntesis en un pool de ribosomas libres en el citoplasma. Que, de hecho, o en efecto, todos los ribosomas son iguales, tanto los libres como los unidos a membrana, y todos pueden ser los que empiezan a sintetizar la proteína, y que es la información contenida en la proteína la que va a determinar o definir si esa proteína va a terminar por migrar al núcleo, ir al retículo endoplasmático o a algún otro destino, ¿sí? Entonces, hasta aquí habíamos visto los ribosomas que iniciaban y terminaban su síntesis de proteínas en el citoplasma. Y ahora vamos a ver aquellos que por el destino de la proteína van a migrar a la membrana del retículo endoplasmático, ¿sí? Entonces, fíjense qué es lo que les muestro aquí, qué es lo que veníamos, digamos, adelantando, ¿verdad? Los ribosomas libres en el citosol van a sintetizar proteínas que van a ser residentes del núcleo o bien van a viajar a la mitocondria, cloroplastos o peroxisomas. Cuando esta proteína tiene como destino la membrana plasmática, vesículas secretoras, endosomas, lisosomas, aparato de Golgi, este ribosoma se va a asociar a la membrana del retículo endoplasmático, ¿sí? Vamos a ver cómo ocurre esto. Bueno, esto les muestra en detalle esto que se conoce como ciclo funcional de los ribosomas libres y que es lo que les vengo mencionando. El pool de ribosomas se encuentra en el citosol. Si la proteína que deben sintetizar debe ir a la membrana del retículo endoplasmático, esta es reconocida por lo que se conoce como partícula de reconocimiento de señal, que cumple una función de alguna manera análoga a los receptores de transporte nuclear, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver que es una función bastante más específica porque no es una transportadora. ¿En qué se parecen? En que ambos reconocen las secuencias de localización, ¿sí? Fíjense, esta es lo que se conoce entonces como la hipótesis de la señal, que también fue galardonado con un premio Nobel. Este ARN mensajero que codifica para esta proteína que va a residir en el retículo endoplasmático, o bien va a viajar al aparato de Golgi, o bien va a ser secretada, etc., tiene una secuencia señal. Esta secuencia señal es reconocida por una partícula de reconocimiento de señal que consta de 6 cadenas polipeptídicas y un núcleo central de una ARN 7S, una ribonucleoproteína bastante particular en su estructura, pero basta que sepan que esta partícula de reconocimiento de señal es la que reconoce la secuencia señal que indica que esta proteína debe ser traslocada al retículo endoplasmático. Y fíjense qué interesante, porque cuando lo reconoce, se une a ella y se asocia con el ribosoma de manera tal que impide que la traducción continúe hasta tanto lo deposite al ribosoma en la membrana del retículo endoplasmático. En la membrana del retículo endoplasmático hay 2 elementos que van a ser importantes. El receptor de la partícula de reconocimiento y el traslocón, que es como un poro por el cual va a ser traslocada la proteína al interior del retículo endoplasmático. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, profe. Bien. Proteína que profe,
es por donde ingresa hacia el retículo. Es por, el retículo siempre va a estar a nivel de membrana, fíjense. Lo que ingresa es la proteína. ¿Sí? Esto rojito acá que parece un bueno, en realidad lo rojito es la secuencia de señal que después la cortan, o la partícula de reconocimiento. No, la partícula de reconocimiento es la verde, ahí está. La partícula de reconocimiento es la verde, reconoce la secuencia señal está en roja. La secuencia señal generalmente inmediatamente se está traslocando la proteína, se rompe por una peptidasa de señal. Y en azul se muestra el resto de la proteína, el resto de la cadena polipeptídica, ¿sí? Es la proteína lo que ingresa a la luz del retículo endoplasmático por medio del traslocón, que es una proteína que forma más que un poro acuoso, porque vamos a ver que cumple como actúa de una forma bastante interesante, ya les voy a contar. Pero bueno, entonces repaso los pasos. Esta proteína en su secuencia polipeptídica tiene lo que se conoce como secuencia señal, que acá está en rojo. Esta secuencia señal es reconocida por una partícula de reconocimiento de señal que se va a unir tanto a la secuencia señal como al ribosoma. Cuando se une al ribosoma, lo que hace es bloquearlo al ribosoma para que no siga traduciendo hasta tanto esta partícula no dirija el ribosoma a la membrana del retículo endoplasmático. ¿Y a qué parte lo dirige? Bueno, a una región en donde hay un receptor de partícula de reconocimiento, en donde ella misma se asocia, y el ribosoma se asocia al traslocón. Entonces, fíjense que una vez que está en esta posición, vamos a ver que esta partícula de reconocimiento de señal, para complicar un poquito más la cuestión, es una proteína G, una proteína GTPasa monomérica, que en estos pasos lo que hace es hidrolizar su GTP, pasar a un estado inactivo y por lo tanto liberarse, y liberar el ribosoma y liberarse del receptor. Entonces, en esas condiciones, la proteína sigue sintetizándose y sigue introduciéndose adentro del ribosoma. En la luz interna del ribosoma hay una proteína que se conoce como peptidasa de señal que generalmente rompe, elimina la secuencia señal. Y todo el resto de la proteína se sigue sintetizando adentro y luego es plegada de manera correcta con la ayuda de proteínas que reciben el nombre de chaperonas. También podría ocurrir, como vamos a ver ahora, que quede anclada a la membrana, ¿sí? Pero bueno, básicamente estos pasos se entienden. Sí. Partícula de reconocimiento de señal, reconoce señal. Dirige el ribosoma a la membrana del retículo. Una vez ahí, coloca el ribosoma de manera tal que la proteína que se está sintetizando ingrese al traslocón. El traslocón es como un poro acuoso que permite el paso de la proteína hacia adentro, pero también vamos a ver que es capaz de abrirse para liberarla en la membrana. Una vez que va ingresando la proteína, esta puede ser una proteína soluble que va a ir a parar al retículo endoplasmático o va a salir por medio de una vesícula a otros destinos. Es plegada dentro del retículo y sigue su vía. Este punto es importante porque es el punto en el cual cuando la proteína de reconocimiento de señal nota que ya, esto se ha ensamblado correctamente, libera y esa liberación hace que el ribosoma continúe traduciendo, porque acuérdense que su presencia evitaba que continúe la traducción, la había parado, era una señal de stop. ¿Sí? Una pregunta interesante que también se les ha puesto en el aula, y que la respuesta básicamente está en los libros, pero que hace alusión un poquito también a lo que vengo hablándoles. Y de hecho, se los adelanté en la clase pasada, respecto de cómo estudiarían una secuencia de señal o una secuencia de localización nuclear, por ejemplo. Y que les decía, bueno, si ustedes tuviesen una secuencia que hipotéticamente creen que es una secuencia de señal, bueno, ¿cómo lo confirmarían?
Hay varios enfoques para arribar a esta respuesta, y los invito a que lo lean, pero digamos un poco como les decía en la clase pasada, podrían ustedes tomar la secuencia genética y trasladarla a una proteína cuyo destino, por ejemplo, sea el citoplasma, y si luego es traslocada al núcleo, tienen una evidencia bastante fuerte de que esa secuencia que ustedes le han incluido a esa proteína nueva era una secuencia de localización nuclear, por ejemplo. Después hay enfoques bioquímicos bastante interesantes. Los invito a que lo lean un poquito. Esta es la estructura de la partícula de reconocimiento de señal, en la cual yo no me voy a detener, pero como les decía, consta de 6 cadenas polipeptídicas y una molécula de ARN que se denomina 7S y que tiene 300 nucleótidos aproximadamente, que es esta estructura interna, ¿sí? Que se ve acá como en rosa, fucsia, no sé. Bueno, esto es visto un poco más en detalle lo que les mencionaba recién. Fíjense los diferentes pasos. El péptido señal es reconocido por la partícula. Esta partícula, cuando lo reconoce, de alguna manera se pliega, y en ese plegamiento inhibe la traducción, al menos momentáneamente, hasta tanto pueda dirigir el ribosoma a la membrana del retículo, y una vez ahí, entre este paso y este paso, esta proteína, que es una proteína GTPasa, al igual que su propio receptor, pasan de estado asociado a GTP a asociado a GDP, o sea, un estado inactivo, y por lo tanto liberan todo el sistema para permitir que la proteína sea traslocada. Algo interesante que deben saber del traslocón es que tiene como, que si bien es un poro, tiene como una suerte de tapón que cuando la proteína empieza a ser traslocada, se reorganiza el interior de la proteína y permite el paso de la proteína hacia el interior. Una cuestión como bastante interesante de ese traslocón, bueno, esto es mostrado un poquito más en detalle cuando ha sido, estas proteínas casi todas han sido cristalografiadas y se conoce bastante de su estructura y de su asociación con el traslocón. No me voy a detener en esto. Esto es lo que les quería mencionar del traslocón. Fíjense que no solo es un poro que permite el paso de arriba hacia abajo, sino que fíjense que tiene como una suerte de abertura lateral que le permite, cuando encuentre una señal hidrofóbica, justamente no es el caso porque esto es una proteína soluble, aquí. Cuando la proteína es soluble, va a pasar por el traslocón, la secuencia de señal va a ser escindida por una enzima que se denomina peptidasa de señal, y la va a liberar, y la proteína después va a quedar en el citoplasma y va a ser susceptible de que las chaperonas colaboren con su plegamiento correcto, de que se les transfieran en bloque un oligosacárido, y de que se generen puentes disulfuros por medio de la isomerasa de disulfuros, ¿sí? Todo ese procesamiento generalmente ocurre mientras y después que la proteína es traslocada al interior del retículo endoplasmático. Esa es una proteína soluble. ¿Qué pasa con las proteínas de membrana? Que podrán ser proteínas de membrana residentes del retículo endoplasmático, o bien podrán ir viajando por medio de la vía secretora hacia los diferentes pasos de la ruta, e inclusive ser proteínas de membrana plasmática, ¿sí? Fíjense qué es lo que ocurre. Ya sea que tengan un solo paso transmembrana o hasta 7 pasos transmembrana, como ocurre en varios casos, como los receptores asociados a proteína G, que se les he mencionado recién. Estos pasos transmembrana, a diferencia del resto de la proteína, son fuertemente hidrófobos. ¿Por qué? Porque el contexto de la membrana es un contexto hidrofóbico, es una bicapa lipídica. Entonces, cuando por el medio del traslocón, aquí no está representado el traslocón porque ya la proteína, digamos, ha sido liberada, pero cuando una región fuertemente hidrofóbica es reconocida por el interior del traslocón, el traslocón se abre de manera lateral y libera esa región hidrofóbica, ese paso hidrofóbico de la proteína,
y lo deja anclado en la membrana. Y después sigue sintetizando la proteína y eventualmente la región carboxilo terminal quedará hacia fuera del retículo endoplasmático, o sea, hacia el citoplasma, o puede ser a la inversa, puede el propio traslocón, por eso les digo que es mucho más que un poro, cumple todas estas funciones. Si la proteína tiene que dirigir su cadena N-terminal, su región N-terminal hacia el citoplasma, es el propio traslocón el que trasloca la proteína, la invierte en orientación y dirige la región N-terminal hacia el citoplasma y la carboxiterminal hacia el interior del retículo endoplasmático. En celeste, el interior del retículo, por fuera recuerden que tenemos citoplasma, porque esto no es otra cosa que el interior de una célula, ¿verdad? Una representación del interior de una célula. ¿Esto se ha entendido? Y esto lo hace tantas veces como pasos hidrófobos tenga la proteína transmembrana. Generalmente pueden tener 1, 3 o hasta 7. ¿Entendió esto? Sí. No, profe, ¿podrías repetirlo? No, O sea, ¿el traslocón se mueve o cómo? El traslocón se abre. Imagínate el traslocón como un tubo que tiene una abertura, tengo un vaso acá, ¿no? Pero estoy buscando algo que pudiera tener más que ver. Bueno, pensemos en el vaso. El traslocón tiene una abertura a lo largo, ¿verdad? En donde por acá se va a introducir la proteína y va a entrar al interior del retículo, ¿verdad? Pero a su vez, pensemos que tiene acá como un cierre, como una cremallera, le dicen en los libros, porque, bueno, son mexicanos, no sé. Pensemos acá que tienen como una apertura, además de esta apertura, que está ocluida generalmente por un tapón, porque si no estaría continuamente saliendo cosas de la célula y no es la idea. Cuando la proteína tiene que entrar, esa apertura se abre, ¿verdad? Y la proteína puede traspasar. Ahora bien, si la proteína que está traspasando tiene una región hidrofóbica, el interior del traslocón es capaz de reconocer por interacción, porque también es una proteína, ¿verdad? Entonces, por interacciones es capaz de reconocer que lo que está pasando es una región hidrofóbica. Y esa región hidrofóbica debe quedar anclada en la membrana. Entonces, cuando el interior del traslocón reconoce una región hidrofóbica, lo que hace es abrirse lateralmente. O sea, este es el traslocón, se abre así y lo deja a la proteína, se corre para que se corre con todo el ribosoma y todo para que el paso quede ahí. Entonces, el traslocón como que se va moviendo tantas veces como pasos transmembranas tenga la proteína. ¿Sí? O sea, la parte hidrofóbica queda en la membrana y pasa a la proteína solamente. Exactamente, pasa a la parte hidrofílica y fíjense que, en realidad una proteína puede tener un único paso transmembrana. Entonces acá pasa esta queda y el resto de la proteína sigue, porque el traslocón se ha movido y ha dejado que esto esté ahí, pero el resto de la proteína la ha seguido sintetizando. No sé si... Bueno, fíjense aquí qué es lo que pasa. La ha dejado ahí, pero la sigue sintetizando la proteína, ¿ven? Se ha corrido con todo su ribosoma y demás, pero sigue sintetizando la proteína hasta que la termina de sintetizar, la libera y entonces el extremo carboxiterminal queda adentro del retículo. ¿Se entiende? Sí, profesor, sí. Si esta es la orientación que debe tener la proteína, el traslocón mismo le da esa orientación. Si es al revés, generalmente ustedes saben que generalmente no, siempre, la proteína se sintetiza desde el extremo amino terminal. Entonces, naturalmente lo que va a pasar va a ser esto, que va a ser el amino terminal el que esté hacia adentro. Si tiene que ser al revés, no quiero seguir introduciendo cosas que por ahí les complico más. Generalmente la región hidrofóbica está flanqueada por cargas positivas y eso hace que el traslocón, al reconocer esas cargas, invierta la orientación de la proteína y la dejen, fíjense, con el extremo amino hacia afuera del retículo y el resto hacia adentro.
O sea que es como súper interesante la función del traslocón, ¿no? O sea, puede invertir la orientación de la proteína, es capaz de abrirse lateralmente para dejar el paso hidrófobo, es capaz de reconocer el paso hidrófobo, y además ocluir cuando está en un estado inactivo, no permite el paso de nada, ni de adentro ni de afuera de la célula, ¿sí? Entonces es bastante interesante la función del traslocón. Bueno, aquí muestra esto, ¿no? Que les digo, además de esta función así, tiene esta apertura lateral que le permite liberar el paso hidrófobo. Esto es el ejemplo de una proteína con un único paso transmembrana, con su extremo carboxi orientado hacia afuera. Esto es algo similar, pero con su extremo amino orientado hacia afuera, como les mostraba recién. En este caso tenemos 2 pasos transmembrana. Fíjense que esta es la secuencia de la proteína, tiene más de una secuencia hidrófoba, que son como señales de stop, porque en esas señales es que el traslocón libera y se va corriendo. Y bueno, y podrá ocurrir que tenga más de un paso hidrófobo, hasta 7, como les decía recién, ¿sí? Eso es una proteína transmembrana. La otra opción es que sea una proteína soluble, ¿verdad? O sea, que se introduzca completa al interior del retículo endoplasmático. ¿Entiende? Sí, profe. Bien. Con esto termino, les prometo, porque sé que es como mucho. Quizás sea de alguna manera familiar para ustedes, espero. La glicosilación de proteínas que ocurre a lo largo del retículo endoplasmático y también del aparato de Golgi. Saben, ¿verdad?, que la mayoría de las proteínas, sobre todo las transmembranas, están glicosiladas, ¿sí? También las que son parte de la ruta secretora y las que van a ser secretadas. ¿Por qué? Porque la glicosilación cumple varias funciones. Una de ellas es preservarlas estructuralmente, porque ocluye la glicosilación algunos sitios de reconocimiento de proteasas. Entonces, cuando son secretadas, puede ser que sean susceptibles de la hidrólisis por proteasas, y estas proteasas reconocen determinadas secuencias dentro de la proteína. Bueno, esas secuencias son ocluidas por oligosacáridos y por lo tanto la protege de la proteólisis. Pero también cumple una función, y eso lo vamos a ver ahora, en el control de calidad del plegamiento correcto de una proteína. La glicosilación de las proteínas se inicia en el retículo endoplasmático rugoso y por lo general termina en el aparato de Golgi. Y a su vez en el aparato de Golgi el aparato de Golgi propiamente es capaz de iniciar otro ciclo de glicosilación que tiene la particularidad de que se asocia a otros residuos de aminoácidos. La glicosilación que ocurre en el retículo endoplasmático y que generalmente se completa en el aparato de Golgi recibe el nombre de N-glicosilación porque se une a las cadenas laterales del grupo amino de las cadenas laterales de la asparagina. ¿A todas las asparaginas de la proteína? No. Debe reconocer una secuencia en tándem, que seguramente se las he puesto por aquí, que es una secuencia conservada en donde aparece la asparagina, pero acompañado de otros 2 aminoácidos. Entonces, no todas las asparaginas van a estar glicosiladas, solo las que formen parte de esa secuencia en tándem. El oligosacárido que se le incorpora inicialmente a la proteína en el retículo endoplasmático es siempre el mismo y se transfiere como un bloque. Lo que pasa es que después de que se lo transfiere, hay otras enzimas que lo empiezan a modificar. Le sacan algunos residuos, le ponen otros, y entonces no todas las proteínas tienen el mismo patrón de glicosilación, ¿sí? Pero vamos a ver que esta primera inserción del oligosacárido es idéntica. Y después sufren otras modificaciones. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Les decía que la glicosilación que se inicia en el retículo endoplasmático recibe el nombre de N-glicosilación, a diferencia de la que se inicia en el aparato de Golgi, que recibe el nombre de O-glicosilación, porque se une a los grupos hidroxilos de las cadenas laterales de serina y treonina. ¿Sí?
Ahora bien, las N-glicosilaciones que se inician en el rugoso se completan generalmente en el Golgi. ¿Sí? Bueno. Aquí están las secuencias consenso, que van a ser las que van a reconocer las glicosiltransferasas para transferirle el oligosacárido. Se lo transfieren siempre a la asparagina, pero no a cualquier asparagina, sino a la que esté formando parte de esta secuencia consenso. Asparagina, X serina o asparagina X treonina, donde X es cualquier aminoácido. ¿Cómo, profe, eso último, perdón, no he entendido? Sí, ningún problema. Se unen a las personas. Fíjense, el oligosacárido, en negro está el oligosacárido, ¿sí? En celeste está la asparagina. El oligosacárido se va a unir al grupo amino de la cadena lateral de la asparagina. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Por eso recibe el nombre de N-glicosilación. El oligosacárido, que es un monosacárido, pero que forma parte de una molécula, de un oligosacárido más grande, en este caso es la N-acetilglicosamina, porque es el primero, se une al grupo amino de la asparagina. Ahora bien, ¿todas las asparaginas de la proteína van a estar glicosiladas? No. ¿En dónde se va a transferir el oligosacárido? Cuando encuentren o reconozcan esta secuencia consenso, alguna de estas dos secuencias consenso. ¿Qué significa secuencia consenso? Que debe estar siempre así. ¿Cómo está formada? Asparagina X serina, asparagina X treonina. O sea, que si esta proteína tiene la forma, está la asparagina, unido a un puente polipeptídico viene una glicina y después viene una serina, esa asparagina se va a glicosilar. Si después de esta asparagina viene otra asparagina y una glicina, no se va a glicosilar. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bueno. Fíjense que este es el oligosacárido que se sintetiza y se transfiere como un bloque a la cadena lateral de la asparagina. Quizás aquí se pueda ver un poquito mejor, ¿verdad? Esto es una cadena polipeptídica que se está sintetizando y que cuando aparece la asparagina seguida de X-treonina, seguida de X-serina, se transfiere el oligosacárido. Se transfiere como un bloque. No se transfieren uno por uno. Se sintetizan uno por uno, ya lo vamos a ver a esto, pero después cuando está completamente sintetizado, ahí se transfiere. ¿Sí? No desesperéis. El oligosacárido que se transfiere en la N-glicosilación está formado por 14 residuos, están compuestos por 2 N-acetilglicosaminas, 9 manosas representadas en celeste y 3 glucosas representadas en verde. Ese es el oligosacárido que se transfiere a la asparagina de la proteína que se está sintetizando. Después, inmediatamente después que se empieza a sintetizar, que se lo transfiere, se lo empieza a modificar, se empiezan a eliminar residuos de glucosa, se eliminan manosas. Bueno, generalmente lo primero que ocurre es que se eliminan todas las glucosas y de esa forma se transfiere al Golgi, en el Golgi se eliminan manosas y se agregan otros residuos. Ácidos siálicos, bueno, se lo sigue modificando, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo se sintetiza esto. Bueno, esto es un poco lo que les decía. Primero, varias cosas deben saber de la glicosilación, si es que no han abandonado la carrera a esta altura. ¿Siguen ahí? Sí, profe. Sí, profe. ¿Como siempre? Bien, firmes. Firmes frente al cañón. Bueno, hay varios marineros que han abandonado el barco. Los residuos de oligosacáridos se transfieren, como les decía, como un bloque, no se transfieren uno por uno. Esto significa que deben ser presintetizados, ¿sí? Se sintetizan en un transportador lipídico que recibe el nombre de dolicol fosfato. Esto ahora lo vemos. Y es una modificación cotraduccional. Es decir, fíjense que la proteína esta, mientras se va sintetizando, cada vez que aparece la secuencia consenso, se le transfiere un oligosacárido.
mientras se va sintetizando, ¿sí? Ya sea que es una proteína transmembrana como esta o una proteína soluble, mientras se va sintetizando ya se le van transfiriendo los oligosacáridos, ¿sí? Esto se entiende, ¿verdad? Y las proteínas que se transfieren reciben el nombre de grasas. Sí. Sí. ¿Profe? ¿Alguien me decía algo? ¿Sí? Sí, disculpe, una duda. O sea, ¿la glicosilación ocurre en toda la secuencia de consenso? O sea, ¿en toda la proteína tiene que ser? Toda vez que aparezca esa secuencia consenso, esa secuencia se glicosila. ¿Cuánto aparece la secuencia consenso? Depende de la proteína. Capaz que hay algunas que tienen 2 o 3, otras que estarán mucho más glicosiladas. Ah, bien. Bueno, ¿Sí? eso nada más. Sí. Si aparece 3 veces, se le transfieren 3 grupos de oligosacáridos. Y se lo hace mientras se va sintetizando la proteína. Hay proteínas, insisto, que están más fuertemente glicosiladas y eso tiene que ver con su función y con su ubicación. Insisto en esto, las proteínas que son secretadas, como en el plasma puede haber muchas proteasas y las pueden degradar, entonces están fuertemente glicosiladas para protección, ¿sí? O las proteínas transmembranas, lo mismo. En muchas ocasiones las glicosilaciones son secuencias de reconocimiento de las proteínas. Hay un montón de moléculas que andan dando vuelta que reconocen las regiones glicosiladas de la proteína, ¿sí? Entonces también sirven como reconocimiento las glicosilaciones. Entonces cumplen varias funciones. Y como les venía diciendo, también funciones muy importantes relacionadas al procesamiento efectivo o correcto de la proteína. Bueno. Tengo muchas cosas para decir de esto, pero no quiero que me abandonen. Entonces voy tratando de simplificar, aunque ustedes no lo crean, voy tratando de acortar. Entonces, aquí les muestro de manera simplificada, el esquema obviamente lo hizo Don Carp, si está divino, o no sé quién lo hizo, pero está hermoso. Yo solamente lo pego. Fíjense esta situación. Este es el dolicol fosfato, que es el lípido transportador. Asociado al dolicol fosfato ocurre la síntesis del oligosacárido. Hay una serie de proteínas que se llaman glicosiltransferasas que van transfiriendo de a uno los residuos de monosacáridos a partir de una molécula de glucosa, de un nucleótido sacárido. Puede ser un UDP en acetilglucosamina, un UDP. Me esperan un segundito que tengo una llamada que puede ser importante. Un segundito. Entonces, al dolicol fosfato, que es este transportador transmembrana, se le van agregando de a uno los residuos de oligosacáridos, ¿verdad? Mediante proteínas que son glicosiltransferasas específicas de cada residuo. Cuando llega al número de 2 N-acetilglicosaminas y 5 manosas, o sea, 7 oligosacáridos, en esta etapa el dolicol fosfato hace un flip-flop, eso es algo que ustedes conocen, ¿verdad? O sea, una traslocación de un lado hacia el otro, el lípido trasloca y por lo tanto, en esta etapa, este oligosacárido ya está adentro en la luz del retículo endoplasmático y ahí sí, aquí se siguen agregando a otro dolicol fosfato, los residuos siempre se le agregan por fuera porque las enzimas que lo sintetizan no están en el interior del retículo. Pero le agregan a un dolicol fosfato, lo trasloca y se lo agrega. A otro dolicol fosfato lo trasloca y se lo agrega. Bueno, el mismo en realidad. ¿Se entiende? Y cuando ya está completo, ahí es que se transfiere a la secuencia consenso. ¿Se entendió esto? Que se los he tratado de simplificar de la mejor manera posible. Sí, o sea, se ¿quedó claro? Para agregarle manosas al oligosacárido.
Digamos, exactamente por qué en ese punto se trasloca, no lo sé, o no se sabe, alguien quizás en realidad podría ocurrir toda la síntesis, quizás después sea mucho más complejo traslocar una molécula tanto más grande, ¿verdad? Pero lo cierto es que todos los residuos de oligosacáridos se agregan al transportador por medio de proteínas que no están en la luz del retículo. Entonces lo que deben saber es que todos los oligosacáridos se agregan en la superficie citosólica, ¿sí? Las glucosil, o sea, estas transferasas están en la región citosólica. ¿Por qué no se sintetiza por completo en la luz citosólica o en la cara citosólica y después se trasloca? Me aventuro a decir que quizás sea más complejo traslocar una molécula tanto más grande que una más pequeña, ¿se entiende? Quizás este sea el número límite de residuos que se pueden traslocar como con mayor facilidad, ¿sí? Entonces, en esta etapa se van agregando de a uno los otros residuos, al igual que lo que pasaba aquí. Pero bueno, se agregan al dolicolfosfato, los trasloca y los van sumando siempre de a uno. Aquí esquemáticamente lo hacen más rápido, ¿no? O sea, creo que van agregando como de a varios, pero siempre de a uno. ¿Se entiende esto? Y cuando Sí. completo, ahí se transfiere a la proteína. Profe, o sea, perdón, primero está del lado citosólico con 7 residuos que eran 5 manosas y 2 del N-acetilglucosamina. Exactamente. Se trasloca hacia adentro y se van agregando más manosas y la glucosa, ¿en qué momento se agrega? Luego, siempre es de a uno. O sea, es así. Dolicolfosfato más una N-acetilglicosamina. Dolicolfosfato se le agrega una nueva N-acetilglicosamina. Dolicolfosfato con 2 N-acetilglicosamina se le agrega de a una las manosas. Siempre de a una. ¿Verdad? O sea, son reacciones que van ocurriendo de a una. Se le transfiere una, después se le transfiere la otra, después la otra, hasta que tiene 5. Cuando tiene 5, trasloca y el oligosacárido ya está para la luz del retículo. Pero hay que seguir agregándole manosas. Entonces se le van agregando de a una las manosas. Esto es siempre secuencial. Cuando se le han agregado todas las manosas, ahí se le agregan los 3 residuos de glucosa, de a uno. Una glucosa, otra glucosa, otra glucosa. Y ahí queda completito y se transfiere a la proteína. ¿Se entendió? Sí, pero y Sí. cuando termina de formarse, ahí recién está la secuencia de consenso. O sea, esto, ustedes imagínense que hay varios dolicolfosfatos con varios residuos con varios bloques de oligosacáridos ya preformados. No es que la proteína tiene que esperar que esto termine para que recién se transfiera. Ustedes imagínense, esto acá les está mostrando de manera secuencial cómo va ocurriendo, pero ustedes imagínense varios dolicolfosfatos con el oligosacárido completo, listos para transferir, porque imagínense que no es que se está transfiriendo una sola proteína. Acá hay un montón de ribosomas sintetizando proteínas y con sus secuencias consenso. Entonces no es que hay que esperar que se termine de sintetizar para recién transferirlo. Esto ocurre de manera dinámica. Hay varios dolicolfosfatos sintetizando su oligosacárido y varios con el oligosacárido ya completo. ¿Sí? Sí, profe. ¿Esa idea? Sí, profe. Entonces, que ya capaz que hace rato ya ha terminado de sintetizar su oligosacárido, cuando aparece en la secuencia consenso, una glucosiltransferasa transfiere todo el oligosacárido. Estos están aquí como en lista de espera, supónganse, ¿eh? Hay varios aquí dolicolfosfatos, todos con su oligosacárido completito, y otros que están en proceso de completar su oligosacárido, todos ahí es como una cinta transportadora, ¿verdad? Donde cada uno cumple con su función, pero no es que la proteína espera que se termine de sintetizar para que recién le transfieran, sino que
está listo, hay varios que ya van a estar listos, ¿no? Pero lo que sí deben tener en cuenta es que se transfiere todo el bloque del oligosacárido. Se sintetiza primero y luego se transfiere. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto sigue. Acá viene lo que les mencionaba, esto simplemente se los menciono porque tampoco, digamos, bien termina de sintetizarse, ya prácticamente empiezan a ser eliminados los residuos de glucosa, y ahí la eliminación de esos residuos de glucosa cumple una función muy importante en lo que se conoce como control de calidad, porque mientras se van sintetizando las proteínas, se tiene que ir plegando exitosamente, y hay unas proteínas que reciben el nombre de chaperonas, en CART le dicen carabinas, no sé por qué le dicen carabinas y no me gusta mucho el nombre, me gusta mucho más chaperona, chaperonas y chaperoninas, que colaboran con el plegamiento correcto de las proteínas. Como ya sé que van a tener un aneurisma en breve, no me voy a detener en esto, pero simplemente les quería contar que esos residuos de glucosa, de los cuales 2 se eliminan rápidamente, el tercero cumple parte de un ciclo de control de calidad del plegamiento correcto de la proteína. Y hasta aquí voy a llegar. ¿Sí? Profe, ¿las glucosas se eliminan cuando se transfiere el oligosacárido? Claro, suena hasta extraño, ¿verdad? Porque se termina de transferir todo el oligosacárido completo y en la gran mayoría de los casos inmediatamente se le eliminan 2 glucosas. Pero cuando ya la proteína está, digamos, liberada al citoplasma, hay glicosiltransferasas, como por ejemplo esta, esta se transfiere la glucosa. Hay oligosacaridasas que le van cortando algunos residuos, particularmente los primeros que se eliminan son 2 glucosas. Ustedes me dirán, ¿para qué le transfiere 3 si rápidamente, o glucosidasas? Bueno, acá están, perdón, las glucosidasas. ¿Para qué le transfiere 3 si rápidamente va a eliminar 2? ¿Por qué no le deja solo una de entrada? Es muy probable que cada una de esas etapas cumpla una función dentro de lo que es el control de calidad de la proteína y del procesamiento de la proteína. Lo cierto es que el bloque completo consta de 3 glucosas, pero generalmente cuando salen del retículo endoplasmático ya no salen con ninguna glucosa. De las cuales, de esas 3, las 2 primeras se eliminan rápidamente y la tercera cumple esta función muy importante en el control de calidad del plegamiento correcto. ¿Sí? Sí, pero ¿con qué propósito se eliminan las 2 glucosas o no se utilizan para nada? Bueno, eso es lo que te digo. La pregunta que surge es decir, ¿para qué se eliminan rápidamente 2 glucosas? ¿Para qué se las ponen si después se las va a sacar? Bueno, exactamente no está descrito, pero es probable que tenga que ver con mecanismos de control del procesamiento de la proteína, dentro de los cuales el que está muy bien descrito es el de la tercera glucosa. ¿Sí? Sí, se eliminan rápidamente y esta tercera se sabe muy bien que cumple forma parte de un mecanismo de control de calidad del plegamiento de la proteína. Brevemente se los cuento como para que no quede en el aire, porque está muy bien descrito para esta tercera glucosa. Las otras 2 seguramente cumplen una función similar, no descrita a la fecha, ¿sí? Porque, claro, la pregunta que surge es, ¿para qué agregan 3 glucosas y después le van a sacar 2 rápidamente? Bueno, seguramente tiene una función a nivel, digamos, una función que no conocemos, al menos yo no encontré todavía, porque inmediatamente después que se agregue el oligosacárido, estas 2 glucosas son eliminadas. Seguramente tiene que ver con parte del procesamiento de la proteína y del control de calidad. Sí está muy bien descrito lo que pasa con la tercera glucosa. Muy brevemente les muestro aquí. Esta proteína verdecita
este es el oligosacárido, las 3 glucosas terminales, se eliminan rápidamente 2 y queda una. Esta calnexina es lo que se conoce como chaperona o molécula que colabora con el plegamiento correcto de una proteína, ¿sí? ¿Qué es lo que hace esta chaperona? Intentar que la proteína se pliegue de manera correcta. Una vez que la calnexina libera la proteína, una glucosidasa extra elimina el tercer residuo de glucosa. En esta circunstancia, si la proteína pasa por un control de calidad, ¿sí?, que lo lleva adelante esta glicosiltransferasa, y que si la proteína está mal plegada, esta glicosiltransferasa va a reconocer residuos hidrófobos. Ustedes recuerden que las proteínas que van a ser, que van a estar en un medio acuoso, generalmente esconden sus residuos hidrófobos hacia el interior. Si la proteína está mal plegada, es probable que esos residuos hidrófobos queden expuestos. Y eso es lo que reconoce esta glicosiltransferasa, y cuando lo reconoce, lo que hace es transferirle una nueva glucosa. ¿Para qué? Para que la calnexina la vuelva a reconocer y vuelva a intentar plegarla correctamente. Puede ser que con un ciclo no alcance, entonces tenga que pasar por la calnexina varias veces. ¿Y cómo es que la calnexina la reconoce? Por medio de su residuo de glucosa. Entonces este ciclo puede repetirse varias veces hasta que la proteína sea finalmente plegada correctamente y pueda ser liberada y por ahí salir por medio de una vesícula y seguir su camino. Si este ciclo se cumple N veces y la proteína no se logra plegar correctamente porque quizás está mutada o porque quizás ha sufrido un shock térmico que le ha hecho que sea irremediablemente deformada, la proteína termina por ser eliminada del retículo endoplasmático y degradada en un proteasoma, ¿sí? Pero aquí el residuo de glucosa, este último residuo de glucosa, cumple una función vital en que este ciclo pueda repetirse varias veces hasta por lo menos intentar plegarla correctamente. Hay proteínas que con un ciclo es suficiente para plegarlas correctamente y hay otras que requieren de más de un ciclo. Y este control de calidad agrega de nuevo la glucosa para que la calnexina pueda intentar plegarla de manera correcta. ¿Se entiende? Sí. ¿Más o menos? Sí, se entiende, profe. Bien.